Estamos en la segunda sesión de la mesa de ponencia en la Escuela de Salamanca en Iberoamérica, dentro de este primer Congreso Internacional sobre la Escuela de Salamanca y su proyección iberoamericana. Y bueno, como comentaba hace unos minutos también, ayer tuvimos una mesa muy interesante con cinco ponentes que trataron diversos autores, obras escritas fundamentalmente por agustinos, dominicos, franciscanos, varios de ellos discípulos de Francisco de Vitoria en Salamanca, muy relacionados con la Escuela de Salamanca y su universidad en el siglo XVI y también en el siglo XVII. Y hoy le toca el turno, bueno, a la Orden de los Jesuitas, también muy importante para el pensamiento colonial, especialmente, bueno, desde a partir de mediados del siglo XVI, sobre todo en el siglo XVII. Este es precisamente pues, el periodo en el que se van a centrar los dos participantes de hoy, dos doctorandos que están haciendo investigaciones muy relevantes y novedosas sobre este campo de estudio. Entonces, en la mesa tenemos el gusto de contar hoy con nosotros con Carlos Arturo Arias. Él es estudiante de doctorado en filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá y es también maestro en estudios comparados en literatura, arte y pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y editor general de la editorial Neogranadina. Y él, bueno, nos va a hablar en su ponencia de los collages salmantinos, en los manuscritos neogranadinos, sobre la justicia y el derecho, tema al que dedica su investigación doctoral. La segunda persona que participa en la mesa es también la doctoranda Marina Albers. Ella estudia en el Instituto de Filología Románica de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich y bueno, sus trabajos, desde una perspectiva más bien histórica lingüística, estudia temas como la presencia de indigenismos en el castellano que se hablaba en América durante los siglos XVII y XVIII, tema que le ha llevado a interesarse también por las influencias salmantinas en las universidades del Nuevo Mundo colonial, tema sobre el que nos va a hablar hoy con la ponencia de la proyección de la Universidad de Salamanca en las universidades de la Compañía de Jesús en Hispanoamérica. Y sin más, paso a dar la palabra a Carlos Arias. Tendríamos unos 25 minutos, 20-25 minutos por cada intervención para que luego queden unos 10 minutos para el debate. Gracias. Listo. Muchísimas gracias para todos y para todos. Muy buenos días desde Colombia. Muy buenas tardes. Allá, antes de iniciar, quiero agradecerle, pues, claramente al comité organizador del primer Congreso Internacional sobre la Escuela de Salamanca y su proyección iberoamericana por hacer posible este espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio. Asimismo, extiendo el agradecimiento al profesor José Luis Ejío por la invitación que me hizo a participar en esta mesa temática y también, pues, a la profesora Marina Albers, con quien tengo el gusto de compartir esta mesa. Voy a compartir mi pantalla, una breve presentación que tengo para ustedes. Creo que José Luis tendrías que darme permiso para poder compartir. Ahora sí. Listo. Bien. Entonces, mi intervención se titula Collages salmantinos en los manuscritos neogranadinos sobre la justicia y el derecho. El nuevo reino de Granada corresponde a la entidad territorial establecida por la corona española en el norte de Sudamérica, en la cual coincide en su gran mayoría al territorio colombiano, aunque pues a lo que conocemos actualmente como territorio colombiano, que también incluye parte de lo que hoy es Venezuela y Ecuador. El nuevo reino de Granada estuvo bajo jurisdicción de la Real Audiencia de Santa Fe, Bogotá, entre los años 1550 a 1717, año en que adquirió el rango de virreinato de la Nueva Granada, el cual mantuvo hasta 1819. Durante este rango de tiempo se establecieron dos instituciones educativas con el rango de universidades. Por un lado encontramos la Universidad Javeriana, la Universidad Santo Tomás, regentada por los padres dominicos, y por otro lado la Universidad Javeriana, dirigida por los padres jesuitas, quienes fueron desterrados y exiliados del territorio neogranadino en 1767.
Del contexto académico de estas universidades se conservan diversos manuscritos, en especial de teología y filosofía, que recogen los contenidos impartidos por los profesores universitarios en sus correspondientes cátedras. Antes de entrar en los documentos de las clases, que son en los cuales yo quiero hacer énfasis hoy, voy a hacer algunas consideraciones sobre la Universidad Javeriana del periodo colonial, la Universidad de los Jesuitas. Esta universidad hace referencia al Colegio de la Compañía de Jesús de Santa Fe, el cual fue fundado en 1604 e inició actividades educativas con clases de latín y gramática en 1605. 3 años después, en 1608, se inauguraron las cátedras de filosofía en la Facultad de Artes, las cuales eran impartidas en la segunda planta de lo que hoy se conoce en Bogotá como el Museo de Arte Colonial. En 1612 se inauguraron las cátedras de teología en el Colegio de la Compañía de Jesús, pero por aquel entonces aún no se otorgaban grados académicos a los estudiantes de los jesuitas. La aprobación que le daba a la Compañía de Jesús el derecho a conferir grados había sido solicitada en el año 1612 ante el Consejo de Indias, pero la respuesta fue negativa. Lo mismo sucedió con las peticiones que realizó la compañía por intermedio del padre Figueroa, procurador de Indias, ante el Consejo y ante el Rey en abril y en septiembre de 1613. Es decir, todo había sido negado hasta ese momento. Pese a las constantes negativas, el 24 de junio de 1614, el mismo padre Figueroa llevó a cabo una nueva solicitud en la que pedía que el Colegio Jesuita de Santa Fe no fuera excluido de los beneficios de otorgar grados que habían sido concedidos a los colegios de la compañía en Manila, Chile, Tucumán y Paraguay. En respuesta a esa nueva petición, la de 1614, el monarca requirió los documentos sobre el asunto y las peticiones de otras órdenes. Después de estudiarlos y analizarlos, Felipe III respondió de la siguiente manera. Cito, está bien lo que parece, y vea al Consejo si será justo conceder a la Orden de Santo Domingo para que en el Colegio de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada la misma facultad se le conceda a la compañía, pues se le denegó lo que pretendía que fuese universidad. Hasta allí la cita. De esta manera, en abril de 1617, las autoridades españolas, por intermedio del cardenal Gaspar Borja, se dirigieron a Roma para tramitar ante el Papa la aprobación que concedía el valor de universidad a los colegios de la Compañía de Jesús en América, y con ello se diera a los prelados la facultad de conferir grados a sus estudiantes. Solo hasta el 11 de marzo de 1619, Pablo V emitió el breve Clarissimi in Cristo, con el que se adjudicaba al Colegio de la Compañía y al de la Orden de Santo Domingo de la Nueva Granada la facultad de otorgar grados. No obstante, dicho breve tenía 3 limitaciones. A ver, en primer lugar, únicamente gozaban del privilegio los colegios que distaran 200 millas de las ciudades donde funcionaban las universidades públicas. En segundo lugar, su duración se circunscribía a un espacio temporal de 10 años y por último, no tendría validez fuera de las Indias. El 24 de agosto del mismo año, 5 meses después de este breve, los jesuitas solicitaron al monarca gestionar ante la Santa Sede un nuevo documento pontificio sin las restricciones del anterior. En respuesta a esta última petición de la compañía, en 1621, el 9 de julio, tras la solicitud del rey, el Papa Gregorio XV, por medio de las cartas apostólicas In Supplementi, le otorgó a la Compañía de Jesús el privilegio único de emitir títulos académicos en el Nuevo Reino de Granada por la duración de 10 años. Dicho breve obtuvo el placer del gobierno español en noviembre de 1621 y el 2 de febrero de 1622 mediante cédula real. El propio monarca ordenaba a las autoridades eclesiásticas darle ejecución y el 23 de marzo se repetía la acción jurídica ante las autoridades civiles. De este modo, con las aprobaciones eclesiásticas y civiles acondicionadas, la Universidad Javeriana se inauguró en 1623. A partir de esa fecha, la Compañía de Jesús otorgó en su universidad los títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor. El primero se confería a los escolares de los 2 primeros años de filosofía, el segundo y el tercero a los estudiantes de las facultades de artes y teología. El cuarto, el de doctor, a los alumnos de las facultades de derecho y medicina.
Para la fecha de la inauguración, la Universidad Javeriana contaba con estudios de gramática y humanidades, de filosofía en la Facultad de Artes y de teología en la Facultad de Teología. El rango jurídico de la naciente universidad jesuita en la Nueva Granada era el siguiente. Para la Compañía de Jesús, una universidad es un colegio en el que las facultades inferiores de gramática, letras humanas y retórica se añaden a las facultades superiores de artes o filosofía, conciencia matemática y teología. El padre Fabio Ramírez cita lo siguiente: un colegio de la compañía era una institución de enseñanza donde se impartía clases. Si el colegio alcanzaba su pleno desarrollo, todo el currículo de estudios, desde las primeras letras hasta los estudios superiores. Primeras letras, gramática, humanidades, que incluían la poética y la retórica, filosofía. Dentro del currículo de filosofía se estudiaban las matemáticas y la física, y teología. Y en algunos casos, derecho y medicina. Vivían en él profesores y estudiantes jesuitas y asistían gratuitamente estudiantes externos, solo varones. Esa es la referencia que hace el padre Fabio Ramírez sobre el colegio de la Compañía de Jesús. Ahora bien, estos colegios, más allá de ser centros educativos, eran el epicentro de la vida cultural y religiosa. Después de que la compañía obtuvo el privilegio de conferir grados académicos en la Nueva Granada y de haber impulsado su universidad hacia un nivel como el de la Universidad de Salamanca, Alcalá o Coimbra, la orden dominicana entabló una causa jurídica contra los jesuitas, argumentando que el Papa Gregorio XIII, por medio del breve Romanus Pontifex de 1518, les había conferido primero a los dominicos la aprobación para erigir una universidad perpetua de estudios generales en el nuevo reino de Granada. Por tanto, eran ellos, los dominicos, y no los jesuitas, quienes debían poseer el privilegio único de otorgar grados en territorio neogranadino. Este pleito entre jesuitas y dominicos perduró por más de medio siglo, desde 1627 hasta 1704, año en que se otorgó la aprobación definitiva, tanto real como pontificia, a ambas universidades. Una vez se definió este litigio entre las dos órdenes, en 1706 se inauguraron las cátedras de Derecho, es decir, de cánones y leyes en la Universidad Javeriana. Ese modelo de universidad se mantuvo estable hasta que la Compañía de Jesús fue expulsada del territorio español y claramente pues en América también en 1767. Entonces, tenemos un breve recuento. La Universidad Javeriana inicia actividades en Facultad de Artes en 1608, en la Facultad de Teología en 1612. Es erigida como universidad con derecho a otorgar títulos universitarios en 1623 y posteriormente, tras el pleito con la Orden Dominica en 1706, inicia actividades en la Facultad de Derecho. Y esas van a ser las facultades que se van a mantener hasta la expulsión de la Compañía de Jesús. Ahora bien, en la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana se seguía el cursus filosóficus, el cual, según las reglas de la Compañía de Jesús, se basaba en la obra de Aristóteles. Era impartido por un solo profesor y tenía una duración de 3 años. El primer año estaba destinado al estudio de lo que hoy se denomina teoría del conocimiento, estaba destinado al estudio de la lógica de Pedro Hispano, la lógica de Aristóteles y algunos elementos de lo que hoy se denomina la teoría del conocimiento. El segundo año al estudio de la física y el tratado del alma del Estagirita. El tercero a la enseñanza de la metafísica. La ética, por su parte, era impartida en el curso de teología a la luz del pensamiento de Santo Tomás. Si Aristóteles era el pilar de la doctrinal de los estudios de la Facultad de Artes, Santo Tomás lo era en la Facultad de Teología. En las reglas para el profesor de teología escolástica, la Ratio Studiorum indica que el catedrático de teología ha de seguir la doctrina de Santo Tomás. Sin embargo, al mismo tiempo advierte que el maestro puede apartarse del pensamiento del Aguinate, tal como lo hacen algunos tomistas. El curso de teología se basaba en el estudio de la suma teológica. Podía ser impartido hasta por 3 profesores y tenía una duración de 4 años. Según la Ratio, durante el primer año, un profesor explicaba 43 cuestiones de la primera parte de la suma. El segundo, las cuestiones de la justicia y del derecho de la segunda. En el segundo año, un maestro enseñaba
la materia de los ángeles y 21 cuestiones de la prima secunde, el otro maestro las cuestiones de la encarnación y lo más importante de los sacramentos. En el tercer año, el primer profesor ilustraba desde las cuestiones 55 o 71 hasta el final de la prima secunde, mientras que el segundo profesor lo referente al bautismo, la Eucaristía, la orden sacerdotal, la confirmación y la extrema unión. En el cuarto año, un maestro abordaba las virtudes teologales de la segunda secunde y el otro, la penitencia y el matrimonio. En la Facultad de Teología se enseñaba entonces, junto con la Cátedra de Teología Moral, la cátedra de, perdón, en la Facultad de Teología se enseñaba entonces, junto con la Cátedra de Teología Dogmática, la Cátedra de Teología Moral o Casos de Conciencia. Según la ratio, el objetivo del maestro en este curso, el de Teología Moral, consistía en formar párrocos capaces o administradores de los sacramentos. Este curso estaba a cargo generalmente de 2 profesores y tenía una duración de 4 años. En el primer bienio, un maestro se encargaba de abordar los sacramentos, las censuras, los estados y los oficios de los hombres. En el segundo bienio, el segundo profesor debía explicar el decálogo, dando un trato particular al séptimo mandamiento, no matarás, para enseñar a partir de lo referente a los contratos. Los profesores de casos de conciencia debían abstenerse de abarcar temas propios de la teología dogmática, pero podían recurrir a ella rápidamente para explicar asuntos como el pecado venial, el pecado mortal, el consentimiento, etcétera, nociones fundamentales de su curso de moral. Bien, de las clases de teología moral de la Universidad Javeriana Colonial nacen los 2 manuscritos a los que me referiré hoy. Se trata de la controversia restitución necesaria pro injuris et damnis in omnibus humanorum bonorum generius, la controversia sobre la necesidad de reparar por todos los daños causados a los bienes humanos, la cual fue explicada por Martín de Eusa, sacerdote jesuita, en 1668. Y el Tractatus Theologico Moralis de Justitia Diuri, impartido por Lorenzo Tirado en 1767. Ambos documentos hacen parte de lo que se podría considerar el género de Justitia et Iure, en el que la mixtura de sus tratados implica un análisis específico, puesto que remite a una red de obras, de argumentos que surgieron, se modificaron o desaparecieron a través del tiempo, de autores entre los cuales se destacan los nombres de Domingo de Soto, Gregorio Valencia, Domingo Báñez, Pedro de Aragón, Luis de Molina, Leonardo Lesio, Juan de Lugo, entre otros. En esta red se inscriben Martín de Eusa con la controversia, que es el manuscrito que se está viendo en este momento, y Lorenzo Tirado con el Tractatus. En primer lugar, estos 2 textos se inscriben allí porque ambos manuscritos neogranadinos abordan la cuestión de la justicia, más allá del énfasis que tiene Eusa en lo concerniente a la reparación. Y en segundo lugar, porque tanto la controversia como el Tractatus asumen y replican parte del contenido de las disputaciones de Justitia et Iure de Juan de Lugo y de Justitia et Iure de Leonardo Lesio. Ambos textos y ambos autores provenientes de la escuela de Salamanca, de corte jesuita. Pero vamos más en detalle las obras neogranadinas. Por una parte, la controversia está compuesta por 7 disputas. Este es el texto del Tractatus. La controversia está compuesta por 7 disputas, las cuales se dividen en cuestiones. En la primera disputa, el autor determina lo que asume por justicia, injusticia y reparación. En el resto de las disputas, trata el modo de reparar de reparar según los daños cometidos a los bienes espirituales, corporales, de fortuna, por el homicidio o por el adulterio. Vale la pena mencionar que el documento de la controversia, que se conserva actualmente en el Fondo de Manuscritos de la Biblioteca Nacional de Colombia, de ese documento fue sustraída la última parte, motivo por el cual no conocemos su extensión original ni el contenido de toda la obra. Como se solía poner el contenido o la tabla de contenidos, el índice al final del manuscrito, tampoco sabemos cuántas serán
las disputas y cuestiones que iban a ser o que fueron tratadas por Martín de Eusa en la obra. Por su parte, el Tractatus Theologico Moralis de Justicia et Iure está compuesto por 6 disputas, las cuales se dividen a su vez en disquisiciones y estas en cuestiones. La primera disputa aborda la justicia en general. Las siguientes 3 disputas tratan sobre el dominio. La quinta disputa estudia la injusticia y la reparación. Y finalmente la sexta examina las injusticias distributiva y vindicativa. Ahora bien, en ambos textos se percibe que los autores más referidos son Juan de Lugo, Leonardo Lesio y Luis de Molina. Cuando digo más referidos, me refiero a cuestiones como que ponen los autores, esto lo dicen Lugo, Molina, Lesio, Báñez, en fin, simplemente los mencionan como autoridades que podrían consolidar lo que ellos están diciendo. En consonancia con ellos, las obras más citadas directamente son de Justicia et Iure, disputaciones de Justicia et Iure de Lugo, de Justicia et Iure de Lesio y de Justicia et Iure de Luis de Molina. Este es el material a partir del cual los autores neogranadinos construyen sus documentos. Sobre el modo en que componen estos textos, veamos en detalle lo relativo a la justicia. Y aquí yo quiero hacer énfasis en lo siguiente, y es, los maestros neogranadinos tenían como objetivo construir textos que eran sus cursos en clase, no unos tratados sobre el tema, sino unos documentos sobre la clase, sobre el tema que estuviesen revisando en la cátedra de Darían teología. 5 minutos. Dale, ya termino con lo siguiente. En la controversia leemos: la palabra justicia tiene 2 acepciones. En primer lugar, es una virtud en cuanto es, en cierto modo, obediencia a la ley. En segundo lugar, es entendida como virtud particular porque constituye la igualdad en los intercambios y repartos. La palabra injusticia o daño, por su parte, también tiene doble sentido. Primero, es toda violación de una ley. Así todo pecado es injusticia o cierta clase de daño, pues es violación de la igualdad o conformidad debida a la ley o a un precepto superior. Esto es lo que dice la controversia sobre la justicia e injusticia. Y vemos que esta definición de EUSA corresponde con la expuesta por Lesio en el libro 2, capítulo 7, duda 1, números 1 a 4 del de Justicia et Iure. Allí el jesuita italiano distingue la justicia como obediencia a la ley, legis obediencia, por un lado, y por otro, como virtud particular, virtute particulari. Y la injusticia la define como violación de la ley, legis violatione, por lo que todo pecado sería injusticia en cuanto es violación de un precepto superior, el divino, tal cual aparece en la controversia. Y por el lado del tratado, tenemos que la justicia es tomada de forma variada y la palabra justicia tiene muchos usos. Primero es, pues, tomada como la unión de todas las virtudes. Así, no extrañamente, se extrae de la Santa Escritura en Mateo: felices los que tienen hambre y sed de justicia. Segundo, es tomada como caridad, la cual es el vínculo a la perfección. Tercero, es tomada como la gracia santificante, la cual convierte en justos a los hombres. Cuarto, es tomada como cualquier otra virtud moral. En verdad, estos usos de la justicia son amplios, por lo que han de ser omitidos, y la justicia tomada estricta, propia e inequívocamente, en una quinta acepción, duda de una virtud cardinal. Entonces nos quedamos con esta última acepción de justicia. Y en el número 2 dice: la justicia es definida por los teólogos con el divino Tomás en la segunda y cuestión 58, artículo 1, en el cuerpo, y por los juristas con Ulpiano en la ley Justitia FF y demás. Esta definición de justicia está orientada por la definición de Juan de Lugo en el tomo 1, disputa 1, sección 1 de sus disputaciones de Justicia et Iure. Allí el cardenal define la justicia en primer lugar como el conjunto de las virtudes, en segundo lugar como la caridad y en tercer lugar como la virtud cardinal. Además, siguiendo a Tomás y a Ulpiano, que son los mismos ejemplos que trae Lugo, define la justicia como la constante y perpetua voluntad de dar a cada cual su derecho. Así pues,
Cierro diciendo que, como se ve en el tema de la justicia, tanto la controversia como el tractatus, en la controversia como en el tractatus encontramos definiciones, ejemplos y argumentos, no solo orientados o inspirados por otros jesuitas de la Escuela de Salamanca, sino también casi que calcados, como ocurre con la ejemplificación de las culpas gravísima, menos grave, grave, leve y levísima, la cual es tomada directamente de Lugo por ambos autores. Así pues, a partir de esta manera de proceder y de componer los textos, es decir, de componer los cursos en la universidad, a este modo de composición lo llamo collage. Pues no se trata solo de copiar y pegar, ciega e indiscriminadamente, sino de construir un documento que con la intención de una clase se construye a partir de fragmentos ya elaborados por otros autores. Es decir, la pretensión de estos autores neogranadinos no radica en redactar grandes tratados, sino en tener un documento útil para un fin particular, sus clases universitarias. Justo en ello radica el carácter de autoría de los maestros neogranadinos. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecer mucho a Carlos por su intervención. Creo que ha mostrado muy bien la larguísima previvencia de ese género escolástico que es el Tratado de Justitia et Jure y de debates en torno, bueno, a temas que son fundamentales para la historia de las normatividades, como es la restitución, ¿no? Con un fuerte anclaje en autores de la Escuela de Salamanca, como él ha mostrado, pero bueno, cabría discutir qué estatus darle a ese tipo de textos en la historia de la Escuela de Salamanca, ¿no? Luego tendremos ocasión seguramente de debatirlo. Eh, Paso ahora a dar la palabra a Marina Albers. Voy a tratar de compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Bueno, primero muchas gracias por la posibilidad de participar en este congreso y sobre todo en esta mesa tan interesante. Y muchas gracias sobre todo al profesor Ejío por dirigir esta sección. Voy a empezar. La Universidad de Salamanca propagó su prestigioso estilo, su legislación y su tradición intelectual no solamente en Europa, sino a lo largo de los siglos XVI al XVIII, también en Hispanoamérica, donde fueron fundadas numerosas universidades y sobre todo las de México y Lima, según el modelo salmantino, por diferentes órdenes religiosas. La Compañía de Jesús, orden muy comprometida con la educación, participó asimismo en el afán de fundar universidades y colegios en el nuevo continente. El objetivo de esta ponencia consiste en demostrar, en primer lugar, la influencia de la Escuela de Salamanca tanto en el pensamiento como en la labor de los jesuitas, y en segundo lugar, el legado salmantino en dos universidades jesuíticas, las de Buenos Aires y Córdoba, en el actual territorio argentino. Por lo tanto, iremos repasando a continuación la conexión que puede observarse entre los principios de la Escuela de Salamanca y el fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, y la resultante influencia de la teología y filosofía salmantina en las constituciones de la orden, las cuales se verán reflejadas en sus obras misioneras educativas en Hispanoamérica. Apoyándonos en esta base salmantina de los jesuitas, analizaremos además la influencia de la Universidad de Salamanca en la Universidad de Lima como modelo para otras instituciones en Sudamérica y además en las dos universidades del área rioplatense. Para empezar, nos enfocaremos en la figura de Íñigo de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, que entabló, podemos decir de manera indirecta, un primer vínculo con la Escuela de Salamanca. Entre los años 1524 y 1537, el periodo de sus estudios, entró en contacto con el ámbito universitario de tres universidades emblemáticas. La primera universidad, aunque no frecuentada regularmente por Ignacio, fue la Universidad de Alcalá, una universidad renacentista, donde se enseñaron el humanismo de Erasmus y los escritos de Domingo de Soto. Después de un año y medio en Alcalá, el vasco no pasó sino pocos meses en la Universidad de Salamanca, donde tampoco logró seguir los estudios regulares, pero donde empezó en el mismo año Francisco de Vitoria a dar clases después de haber estudiado en París. La tercera y al mismo tiempo más influyente fue la
Universidad de París, en la cual el santo estudió entre 1528 y 1537 humanidades, filosofía y teología. En París adquirió Ignacio ciertamente unos conocimientos intelectuales en los que predominaba el pensamiento aristotélico en filosofía y el tomasino en teología, como dice García Mateo. En Saint-Jacques, donde Francisco de Vitoria había estudiado unos años antes, se introdujo por primera vez la sustitución del libro de las sentencias de Pedro Lombardo, que durante más de 3 siglos había servido como base del estudio teológico, por la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino como nuevo modelo del pensamiento teológico. El fundador de la Orden de los Jesuitas, en las palabras de García Mateo, se encuentra pues desde París en sintonía con el programa renovador de la Escuela de Salamanca, es decir, recibe de las 3 universidades una formación basada tanto en la escolástica y el humanismo como en la teología positiva y la suma teológica. Este legado filosófico-teológico recibido por San Ignacio impregnó la base de la orden, fundada en 1540. Las constituciones de la Compañía de Jesús prevén el estudio del Antiguo y Nuevo Testamento, así como la doctrina escolástica de Santo Tomás y la teología positiva para lograr la mayor gloria de Dios y el mayor servicio del prójimo, los objetivos principales de la orden. Además de la teología tomista y positiva, los fundamentos de la Compañía de Jesús se complementan a través de humanidades, lógica, filosofía natural y moral y metafísica, con lo cual la base de la orden coincide con la Escuela de Salamanca. En cuanto a la educación introducida por los jesuitas a través de la fundación de colegios a partir de 1545, se reflejan tanto los principios de la orden como la influencia de la Escuela de Salamanca, ya que los miembros tenían como objetivo la formación del hombre cristiano a partir del concepto aristotélico tomista. Con gran acierto, los jesuitas partían de la base, sustentando una buena cualificación humanística como espacio necesario para una adecuada reflexión teológica. Los colegios jesuíticos se vieron pronto como institución paralela a la universidad y formaron, además de nuevos miembros para la orden misma, grandes intelectuales y profesores de gramática, los cuales serán después los multiplicadores de la educación jesuítica. Son numerosos los nombres de conocidos e importantes teólogos y filósofos que recibieron su formación en los colegios de la Compañía, como Pedro da Fonseca, Francisco Suárez o el poeta San Juan de la Cruz. Otros propagaron la educación recibida por los jesuitas o en la Escuela de Salamanca en América, donde trabajarán como profesores y misioneros. Uno de los discípulos de la Universidad de Salamanca, José de Acosta, llegó a ser a partir de 1572 provincial del Perú. El jesuita Acosta parte de la idea de Francisco de Vitoria de que todos los seres humanos, creados a imagen de Dios, son iguales, independientemente de su religión, con lo cual se aplican la igualdad y los derechos humanos a los indígenas. Mediante esta nueva visión del indígena y del ser humano, se provocó un cambio en cuanto al trato de los pueblos autóctonos. Este cambio paradigmático impregnó la obra de Procuranda Indorum Salute, que Acosta publicó en 1588 en Salamanca y que pronto será la base para la acción misionera de la Compañía en América y en el mundo entero. A través de esta nueva clave para la ética colonial y la educación de los pueblos autóctonos, el jesuita logró un trasplante de la escuela de Francisco de Vitoria a la realidad americana. De esta manera, la idea salmantina fue trasladada al contexto indígena. La Compañía de Jesús adoptó esta nueva visión a su labor misionera educativa en América, con lo cual, sobre todo, las famosas reducciones guaraníes del Paraguay representaron un modelo ejemplar. Dado que en estas reducciones el choque de dos culturas tan distintas no llevó a la aplicación directa de la cultura del misionero al mundo guaraní, sino más bien a influencias recíprocas. Las reducciones jesuíticas pueden considerarse entonces un caso de hibridación cultural.
En lo que se refiere a la proyección del modelo de la Universidad de Salamanca a la parte meridional del Nuevo Mundo, cuya educación estaba en las manos de diferentes órdenes religiosas, cabe mencionar primero la Universidad de San Marcos de Lima, antes de pasar a las dos universidades jesuíticas a las que nos enfocaremos en segundo lugar. En la capital del Virreinato del Perú nació en 1551, con licencia del rey de España, la segunda universidad de América y una de las más importantes e influyentes en la historia hispanoamericana. Basándose en las referencias legales elaboradas por Covarrubias en 1561 para la Universidad de Salamanca, Águeda Rodríguez Cruz afirma que después de haber funcionado en una primera fase en los claustros dominicos, la Universidad limeña fue fiel discípula de Salamanca desde sus orígenes y a lo largo de su historia. Incorporó su estilo, su legislación, la asimiló y vivió, y luego supo transmitirla con fuerza en toda la gran área de su influjo. No solamente figuras como Antonio de Hervías, uno de los primeros catedráticos de prima teología en la universidad y discípulo de Salamanca, propagaron la enseñanza salmantina en la capital del Virreinato, sino también los paulatinos cambios en las constituciones de la universidad. Gracias a estos cambios introducidos por los virreyes a lo largo del siglo XVI, el modelo de Salamanca seguía presente, aunque las reformas produjeron al mismo tiempo una adaptación cada vez más perfecta a las necesidades, circunstancias y los desafíos americanos. Desde el alma mater de Lima, enraizada en el modelo salmantino, se llevaron el conocimiento, la verdad, la civilización y el progreso a todo el virreinato y asimismo a otras futuras universidades, lo cual puede observarse en el mapa diseñado por Águeda Rodríguez Cruz, como se puede ver aquí. La autora y especialista visualiza en este mapa tanto las influencias directas como indirectas a través de México, Santo Domingo, Caracas y Lima, vemos aquí, de la Universidad de Salamanca en las universidades americanas. La Universidad de San Marcos de Lima representa, por lo tanto, uno de los focos y prestigiosos modelos intermedios para otras universidades meridionales, como las de Córdoba y Buenos Aires, a los que nos dedicaremos ahora. La Universidad de Córdoba, en la actual Argentina, tuvo como base el Colegio Máximo que fundaron los jesuitas con el apoyo del obispo de Tucumán en el año 1613. Dentro de los 12 colegios que existían en total en la antigua provincia jesuítica del Paraguay, el de Córdoba se destacó como el más relevante y prestigioso, no solamente en lo que se refiere a las materias que se enseñaban, sino también al impacto cultural que tuvo la institución jesuítica en la región entera. Después de que el Papa Gregorio XV en 1621 y el rey Felipe IV un año más tarde le concedieron los privilegios generales, el Colegio Máximo se convirtió en la Universidad de Córdoba, con lo cual aumentó aún más su prestigio. En la entonces universidad, los padres jesuitas dictaban tanto clases de gramática, como programa preparatorio para ingresar a la facultad, como filosofía, teología escolástica, moral y derecho canónico, tomando como base la filosofía aristotélica y la teología tomista, de ahí que aplicaran la fórmula de Lima y una vez más el estilo salmantino. La importancia y el impacto cultural de la Universidad Cordobesa, a la que aspiraban tantos jóvenes de la inmensa región, fue evaluada como la expresión más elocuente de la cultura jesuítica colonial y que todavía ejerce su influjo en nuestros días, como dice Gracia. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la Universidad Jesuítica vivió complementaciones en la legislatura, por ejemplo en los cambios introducidos por el jesuita Andrés de Rada en 1680, y además una ampliación en cuanto a las cátedras. Las nuevas cátedras agregadas fueron la Santa Escritura y la matemática, así como las lenguas indígenas como herramienta clave para todos los estudiantes de teología y futuros misioneros de la orden, dado que solo a través del conocimiento del idioma autóctono, que implicaba una cierta competencia cultural, se garantizaba una evangelización verdadera y profunda.
Este acercamiento hacia el mundo indígena representa una adaptación imprescindible a los desafíos propiamente americanos. La Universidad Jesuítica de Córdoba se convirtió, gracias a su prestigio y a su legado salmantino, en madre y modelo inspirador para otros colegios y universidades en Sudamérica. Cabe nombrar, por ejemplo, el Colegio de Asunción, otra institución de la Compañía de Jesús, que se convertirá en universidad recién después de la expulsión de la orden en 1767, así como el Colegio Jesuítico Bonaerense. En Buenos Aires, la Compañía de Jesús había fundado dos colegios, el Colegio Grande de San Ignacio en 1622 y el Colegio Chico de Nuestra Señora de Belén, cuya construcción se realizó en 1734 gracias a una generosa donación. Desde que la orden recibió en 1733 una autorización del provincial, los jesuitas otorgaron grados hasta el licenciado en el Colegio Grande y dirigían las cátedras de gramática, artes, teología y moral. En aquella época, el Colegio Bonaerense estuvo, en las palabras de Águeda Rodríguez Cruz, siempre guiándose por las normas cordobesas que iluminaron el alborear universitario de Buenos Aires con destellos salmantinos, presentes en Córdoba directamente a través de Lima. Dicho de otro modo, el Colegio de Buenos Aires recibió una influencia desde Salamanca a través de las constituciones de las universidades de Lima y de Córdoba, con lo cual se demuestra una clara línea salmantina. Con el objetivo de poder otorgar grados mayores en arte y teología en el prestigioso colegio de la ciudad de Buenos Aires le entregó al rey en 1762 la petición de convertir el colegio en una universidad según el modelo cordobés. Sin embargo, esta petición no logró ser exitosa y tampoco lo fue después de la expulsión de la Compañía de Jesús. Mientras que a partir de entonces otras órdenes religiosas mantuvieron una educación de alto nivel, hubo varios intentos de fundar una universidad por parte de la ciudad, por parte del Cabildo Real y Eclesiástico, así como por parte de antiguos estudiantes de Salamanca. Y recién en 1821, ya después de la independencia, fue inaugurada finalmente la Universidad de Buenos Aires, teniendo presente casi 2 siglos después de la fundación del Colegio de los Jesuitas, todavía el modelo salmantino. De lo presentado, queda manifiesto que los principios teológicos y filosóficos de la Escuela de Salamanca ejercieron una notable influencia en San Ignacio de Loyola a través de sus estudios, mayoritariamente en París, y a través de su paso por Salamanca. Al fundar la Compañía de Jesús, el santo impregnó las instituciones de la orden con sus conocimientos, de ahí que tanto los jesuitas como su labor educativa se basaran en el modelo salmantino. Al mismo tiempo, numerosos jesuitas contemporáneos de San Ignacio se formaron en Salamanca. Sin embargo, el traslado de la Escuela de Salamanca al Nuevo Mundo vivió, a través de los escritos de Francisco de Vitoria y de José de Acosta, una adaptación al mundo indígena, con lo cual se puede hablar de una cultural translation. Observamos el mismo fenómeno en cuanto a las universidades en Hispanoamérica. A pesar de que la Universidad de Salamanca sirvió como prestigioso modelo para la fundación de universidades como la limeña de manera directa o las universidades jesuíticas de Córdoba y Buenos Aires de manera indirecta, todas vivieron reformas y ampliaciones que llevaron a la adaptación al contexto americano. El alma mater salmantina estaba siempre presente en las universidades americanas, tanto en la educación como en las constituciones. No obstante, la influencia desde Salamanca al Nuevo Mundo no fue unilateral, como afirma González González. Tanto los textos escritos por los miembros de las universidades americanas como el universo indígena, en su perspectiva cultural, etnológica e histórica, llegaron a España, donde fueron leídos e internalizados y donde ejercieron una importante influencia en la otra dirección. Puede decirse, entonces, que las dos orillas del océano fueron al mismo tiempo emisor y receptor de cultura. Muchas gracias por su atención.
Y aquí se puede ver una parte de la bibliografía seleccionada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Marina Albers por su intervención. Muy interesante también para ver esa presencia de los jesuitas, esa influencia de Salamanca también en la orden y en varios de los centros que crearon en América en otro contexto alternativo al del nuevo Reino de Granada que ya habíamos visto. Es un tema, de hecho, que en una de las ponencias de mañana, el profesor Esteban Llamosas, que es director del Centro de Investigaciones Sociales y Jurídicas en la Universidad de Córdoba, precisamente la actual, seguirá hablando también del tema mañana, ¿no? Bueno, por si Marina también estuviera interesada en ver la ponencia, creo que sería muy interesante también para ella. Bueno, y sin más, nos quedan aproximadamente 10 minutos para la discusión. Voy a abrir, yo tengo varias cuestiones que me han ido surgiendo al hilo de vuestras exposiciones, pero como moderador, bueno, doy un paso atrás e invito a las personas que están presentes a que hagan sus comentarios, sus preguntas, si las tienen. Simplemente que levanten la manita en las reactions o bueno, que pongan su cámara y su micrófono y hagan la pregunta que consideren. Gracias. Veo ya dos preguntas por parte de Elizabeth Kruse y Manuel Méndez. Doy paso en primer lugar a Elizabeth. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Bueno, tenía una pregunta para Carlos Arias y me interesaría saber por qué es que se le negaba el plácet a la Universidad Javeriana a principios del siglo XVII. Si se sabe, si es algo que se puede rastrear. O sea, el plácet, ¿no? La licencia, yo le llamo el plácet real o pontificio. ¿A qué se debía? Hola, Elizabeth, muchísimas gracias por la pregunta. Si la entendí bien es porque había necesidad del plácet en la Constitución o... No, porque tú mencionaste que al principio del siglo XVII solicitaron el plácet para poder otorgar títulos, etcétera, y les fue denegado. Y mucho más tarde el rey firmó la cédula para que pudieran otorgar títulos y ser universidad finalmente más tarde. ¿Cuáles eran los causales de esta negativa? Vale, bien, habían, pues, de lo que se conoce de la historia de la Universidad Javeriana, habían sobre todo tres negativas. Una, la aprobación de Gregorio XIII a la Universidad Dominicana, que había sido, pues los dominicos habían llegado primero al nuevo Reino de Granada, tenían este documento, pero ellos no habían erigido propiamente una universidad. Ellos tenían un colegio que era el colegio de Santo Domingo en ese momento, ¿no? Cuando llegó la Compañía de Jesús y solicitó la constitución de que su colegio pasara al rango de universidad, ¿no? En principio fue denegada porque entre la Universidad Dominica y la Universidad Jesuita había menos de 200 millas de distancia, ¿no? Luego, no podían haber dos universidades en el mismo territorio, ¿no? Y entonces a las dos les fue denegado la posibilidad de conferir títulos universitarios, a lo cual pues hicieron una tercera solicitud, la Compañía de Jesús, y justo a esa tercera solicitud fue cuando obtuvieron el plácet, porque la Universidad de los Dominicos, aunque hubiese tenido la aprobación primero, en 1580, si no estoy mal, pues no habían erigido universidad. Luego no se constituía ese colegio como universidad y le fue otorgado a la Universidad Javeriana, porque ya
digamos que sí estaba funcionando como universidad. Y a partir de ahí fue que inició el pleito entre las dos órdenes, que duró más o menos 50 años. Entre nosotros somos primera universidad, ustedes, los títulos que ustedes están confiriendo no son legales, llamémoslo así, y hasta que al final se resuelve diciendo ambas instituciones pueden dar títulos durante 10 años y más o menos salimos del problema dándoles a las dos órdenes la posibilidad de conferir títulos. Sobre todo era eso, la distancia que había entre una y la otra. Gracias. Y lo otro que quería comentar, si me lo permite todavía, es José Luis. Es en realidad un comentario para Marina Albert acerca de lo que dijo sobre esta influencia, digamos, salmantina en la orden jesuítica, que se me ocurre, bueno, yo soy de literatura, así que me manejo más en el ámbito de la literatura y de los poetas. San Juan de la Cruz en su primera juventud estuvo en el colegio jesuítico de Medina del Campo, y ahí fue discípulo, alumno de un profesor de gramática, que era Juan Bonifacio, y Juan Bonifacio estudió justamente gramática y retórica en la Universidad de Salamanca. Es decir, él es un salmantino de nacimiento y además un estudiante, graduado de Salamanca, y justamente sabemos, ¿no?, lo que significaron estas clases para la vida de San Juan de la Cruz, ¿no?, que luego nos van a dejar todo este legado poético místico, y en gran parte responsable de esto es la Escuela Salmantina y la Orden Jesuítica, por haber puesto estos profesores tan preparados en esta escuela de Salamanca. Muchas gracias por el comentario. Muy bien, tenemos en la mesa también, tenemos la suerte de contar con Manuel Méndez Alonso, que es también un especialista en estos temas de la Escuela de Salamanca en Iberoamérica. Y quiere hacer una pregunta. No, bueno, agradezco primero el comentario, José Luis, de entrada, ¿no? Y primero quisiera felicitar a ambos ponentes. Y quiero ser corto, ¿no? Mi pregunta es dirigida a la profesora Marina. Bueno, usted comentó el impacto de la Escuela de Salamanca en las constituciones de las universidades de las universidades iberoamericanas coloniales. Sin embargo, me llamó mucho la atención que usted no comentara el impacto de las reformas tridentinas en la constitución de las currículas de las universidades iberoamericanas. ¿Cree que realmente no influyeron las reformas tridentinas en esto? ¿O fue mayor el peso del peso ideológico del pensamiento salamantino? Solamente esa era mi pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, según lo que yo leí, el impacto de la Escuela de Salamanca fue, digamos, el más grande, ¿no? Pero no dudo de que no haya otros impactos también. Así que voy a leer un poco también sobre lo que dijo usted para después poder ampliar mi trabajo. Muchas gracias. Bueno, no hay problema. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta más por parte de los y las asistentes a la mesa? Si no, bueno, yo tendría también una pregunta por intervención y un comentario. El trabajo de Carlos lo vengo siguiendo ya desde hace bastante tiempo, lo venimos siguiendo también en el Instituto Max Planck de Frankfurt con mucha atención. Y bueno, pues conforme he ido leyendo también las cosas que he ido produciendo, vengo continuamente un poco reflexionando, ¿no?, sobre lo que va haciendo. Una de las cosas que me da que pensar es qué tan frecuentes eran estos tipos de collage, no solo en el Nuevo Reino de Granada, sino, por ejemplo, en otras universidades americanas. Y en ese periodo ya final, de finales del siglo XVII, el siglo XVIII, qué tan frecuentes podían ser incluso en la misma Salamanca, ¿no? Si quizá a lo mejor dar una perspectiva, una mirada a lo que se hacía en esa época en otras universidades, en las cátedras de teología moral, por ejemplo, podría ser interesante para perfilar, ¿no?, en una perspectiva más general lo que están haciendo en ese momento los Martín de Unsa y los autores sobre los que estás trabajando, ¿no?
Y bueno, y lo que comentamos antes, para la literatura sobre la escuela de Salamanca, los grandes clásicos de la historiografía sostienen que aproximadamente a mediados del siglo XVII, la década de 1770 por ahí, ya acabaría la escuela de Salamanca, porque y el criterio que dan es que a partir de entonces ya no hay desarrollos originales, pero viendo ese tipo de trabajos, los que estás estudiando, ¿no? Que para a lo mejor muchos filósofos consideran, bueno, esto no es interesante, es mera repetición, collage, pero ¿hasta qué punto ese tipo de proceder no es precisamente el propio de una escuela de pensamiento, ¿no? En el cuando ya se consolidan algunas doctrinas que se consideran como verdades fundamentales, pues bueno, ya hemos llegado a la verdad, ya hemos llegado a discutir todos los matices, ahora simplemente lo epitomizamos, lo divulgamos, etcétera, ¿no? Y bueno, y para Marina también me pareció muy sugerente también la investigación, las referencias bibliográficas que hizo. Ese es un tema sobre el que hay una polémica también actual. Por ejemplo, pues la perspectiva de la profesora Águeda Rodríguez Cruz, que falleció hace poquito tiempo, realmente era la más consolidada, y ahora los nuevos trabajos que también has citado, Enrique González y demás, pues la critican o critican eso como muy Salamanca-céntrico, ¿no? Por si lo pudiéramos decir de alguna manera. Entonces tienden a diferenciar un poco como historiadores entre, bueno, los estatutos quizá podían ser copiados de Salamanca, pero luego la vida social, lo que sucedía en el día a día de cada universidad, ¿no? Puede ser muy diferente, ¿no? También Adriana Álvarez, ¿no? Que ha mostrado cómo en Guatemala, por ejemplo, cargos como los de rector, etcétera, se repetían contra los estatutos un montón de años la misma persona por intereses corporativos, porque no había suficiente gente cualificada en esa universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un debate. Y la pregunta que tenía era si, bueno, para Lima mostraste bien cómo hay un autor ahí, José de Acosta, que tras pasar muchos años en el contexto indiano, aprender mucho ahí por experiencia, luego vuelve a Salamanca y hace esa obra, el de Procuranda, que va a ser muy influyente tanto en América como en Europa, ¿no? En Italia la encontramos citada por todos sitios. Para el caso de Córdoba y de Buenos Aires, encontramos también algún autor que haya llegado a tener ese estatuto de referente intelectual tanto en América como en Europa, ¿no? Cuya producción de escritos y demás tenga el mismo, sea equiparable a la de Acosta. Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. No, yo creo que la figura de José de Acosta fue la figura más influyente, digamos, para todo Sudamérica, ¿no? Así que creo que el trabajo de José de Acosta influyó naturalmente también la obra de los jesuitas también en Córdoba y en Buenos Aires, que sería todo la antigua provincia jesuítica del Paraguay. Así que creo que esta fue, digamos, la obra clave para la misión de la Compañía de Jesús en esta región. Que yo sepa, no hay una figura paralela, digamos, para Córdoba o para Buenos Aires. Pero voy a seguir leyendo e investigando porque sería interesante investigar más. Gracias. Sí, de parte mía, muchísimas gracias, José Luis, por los comentarios. Dos cosas pequeñas. En lo que he visto, pues bueno, yo me he centrado sobre todo en el Nuevo Reino de Granada, y sí que esta manera de proceder es muy recurrente. Claramente está en EUSA y está en Lorenzo Tirado, que son en los que me he concentrado, pero hemos visto en el grupo de investigación también que hay documentos como pues de otros sacerdotes, sobre todo de física, que también tienen este mismo proceder de constitución o de creación de los manuscritos. Entonces, por lo menos en el Nuevo Reino de Granada sí parece ser una práctica muy frecuente en las universidades, por lo menos jesuitas, que es la que nosotros estamos revisando. Habría que mirar, por ejemplo, si en los manuscritos dominicos sucede lo mismo, o si en algunos
pocos franciscanos que hay, también sucede lo mismo, pero por lo menos en la Compañía de Jesús podríamos decir que con base en estos documentos revisados, sí parece ser una práctica, llamo yo pedagógica, relativamente frecuente. Y la invitación que haces es muy interesante en el sentido de mirar, uno, por un lado, qué pasaría tanto con otras órdenes como con otras universidades en el mismo periodo, para ver si se podría ir generalizando cada vez más la práctica. Y no había pensado, de hecho, lo de este modo de proceder como una especie de manera de ser, llamémoslo así, de la Escuela de Salamanca, que te lo agradezco mucho, no lo había visto y creo que se pueden también revisar desde allí. Esto. Lo de la originalidad es una cuestión muy interesante que hoy también nosotros nos preguntamos qué tan originales somos nosotros cuando publicamos, cuando estamos dando una clase. Y creo que lo de la originalidad puede quedar en segundo plano porque no se trata de, creo yo, de sacar las ideas más brillantes o los argumentos más brillantes, sino de ir mirando cómo se pueden construir también otro tipo de textos. Es decir, los collages también son originales, diría yo, en ese sentido. Pero ahí cerraría. Muchísimas gracias por los comentarios, José. Muy bien, gracias a ti también por la respuesta. Tenemos, creo, no sé si Elizabeth había pedido de nuevo la palabra. Sí, un O pequeño es la manita de... comentario Muy bien. con respecto a lo que acaba de decir Carlos Arias, que también se refleja mucho desde la literatura. El tema de la originalidad es una característica o un mal, si podemos también llamarlo así a veces, muy de la edad moderna y muy postmoderna. En realidad nuestros antecesores, de los que estamos hablando, realmente no tenían una ansia de originalidad, sino de transmisión de la verdad. Entonces había un desapego, podemos llamar, de vanidades en pos de la búsqueda de la verdad, del bien. Sabemos, por ejemplo, San Juan de la Cruz, volviendo a él, que justamente San Juan de la Cruz no es original en sus imágenes realmente, es decir, él retoma toda su tradición de Garcilaso de la Vega, de Boscán, etc., pero siempre finalmente hace una obra original y magnífica, llega a la cima de la poesía española. Sin embargo, su preocupación no era nunca la originalidad, ¿no? Entonces también esto es un tema pienso yo, para reflexionar como filósofo en cuanto a tu trabajo, de verlo no con estos ojos modernos o posmodernos, sino con los de ese tiempo, ¿no? Es decir, la originalidad no era un valor en sí mismo. Podía resultar, pero no era algo buscado. Bueno, muchísimas gracias a Elizabeth por ese último comentario. Tenemos que cerrar ya la mesa para tener una media horita para comer antes de seguir con el congreso. Escuchar esta tarde a Idoia Zorroza, que va a hacer una ponencia precisamente sobre la justicia, la idea de dominio en la Escuela de Salamanca, y a partir en el horario de la tarde, creo que es a partir de las 5:15, vamos a tener también una continuación de esta mesa de ponencias de la Escuela de Salamanca en Iberoamérica, con 5 ponencias muy interesantes, más en el mundo mexicano, ¿no? Hemos hablado de Argentina, hemos hablado de Perú, hemos hablado del nuevo Reino de Granada, y esta tarde será sobre todo el tiempo para dedicarle al virreinato de la Nueva España, el actual México de nuestros días, ¿no? Muchísimas gracias por vuestras ponencias tan interesantes, vuestra participación, también a todos y todas en el debate, y nos vemos en un ratito. Gracias.